Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y específicamente vamos a desentrañar un tema que ha dado mucho de qué hablar y que seguro les intriga tanto como a mí. ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que realmente pasa detrás de las cámaras, entre actores que comparten pantalla y que a menudo, por la magia de la ficción, parecen estar más unidos de lo que el guión dicta? Pues bien, hoy vamos a abordar precisamente eso, pero con un enfoque muy concreto. Vamos a hablar de ** de Mehmet Özdemir, y lo que dijo sobre Can Yaman, la verdad que muchos buscamos desvelar ***. Han sido tantos los rumores, tantas las especulaciones, que a veces es difícil separar la realidad de la fantasía. Así que prepárense porque vamos a ir al grano, a analizar sus declaraciones, a desgranar los matices y a intentar comprender la dinámica de su relación tanto profesional como personal, explorando a fondo las capas de esta historia que capturó la imaginación de millones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes y hechos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, ** suscribirse al canal es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos ***. Activen esa campanita para que les avisen de inmediato. Para quienes no estén tan familiarizados con este fenómeno de la televisión turca, Mehmet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores turcos más populares y exitosos del momento. Su gran salto a la fama internacional llegó de la mano de la exitosa serie ** Erkencikus ***, donde interpretaron a Sanem Aydin y Candibit, respectivamente. La química entre ellos en pantalla era absolutamente innegable, era tan palpable, tan eléctrica, que revolucionó las redes sociales, acumuló millones de visualizaciones y capturó la atención de audiencias en todo el mundo. No era para menos. Sus personajes Sanem y Can se convirtieron en un fenómeno cultural y su historia de amor ficticia, llena de altibajos, pasión y momentos tiernos, traspasó la pantalla para convertirse en una fantasía para muchos de sus seguidores, quienes ansiaban desesperadamente ver una relación real entre los actores que tan convincentemente interpretaban a esta pareja icónica. Y es precisamente esa chispa, esa conexión tan fuerte y magnética que transmitían, lo que alimentó una avalancha imparable de rumores sobre un posible romance fuera de los sets de grabación. Imaginen la escena, dos actores jóvenes increíblemente atractivos, talentosos y carismáticos compartiendo momentos íntimos y apasionados en la ficción, recibiendo ovaciones por su trabajo tanto de la crítica como del público, y alzándose como ídolos de masas en sus respectivos países y a nivel internacional. En este contexto, es casi inevitable que la prensa del corazón y el público en general comiencen a especular y a tejer narrativas más allá del guión. Y así fue, sin lugar a dudas. Durante la emisión de Erkencikus, y especialmente después de su conclusión, los medios de comunicación turcos e internacionales no pararon de vincular sentimentalmente a Demet y Can. Se les veía juntos en eventos públicos, se comentaban supuestos encuentros privados, y cada fotografía o vídeo que circulaba, por trivial que pareciera, era analizado al detalle en busca de cualquier indicio de una relación amorosa. La presión mediática debió ser abrumadora, ¿verdad? Vivir bajo el escrutinio constante de millones de personas que quieren saber cada detalle de tu vida personal, que analizan cada gesto, cada palabra, es cuanto menos agotador y un desafío para la salud mental de cualquier individuo. Ahora la pregunta del millón, la que todos ustedes se hacen y la que ha generado incontables debates en foros y redes sociales, ¿qué dijo ** de Mehmet Özdemir sobre Can Yaman? ¿La verdad ** detrás de esas intensas y persistentes especulaciones? Bueno, la respuesta, como suele suceder en estos casos, no es un simple sí o no. Demet, con la elegancia, la inteligencia y la discreción que la caracterizan como artista y persona, siempre ha mantenido una postura bastante cautelosa y medida respecto a su vida privada, un aspecto que considera sagrado y personal. Cuando se le preguntaba directamente sobre una posible relación romántica con Can Yaman, sus respuestas solían ser, en general, evasivas pero siempre amables y profesionales. Sin embargo, lo que sí dejó claro en varias ocasiones, de forma contundente y sincera, es el gran respeto y el profundo cariño que sentía por su compañero de elenco, no solo como actor, sino también como persona. Hablaba de Can como un profesional increíblemente talentoso, con una energía arrolladora y una dedicación excepcional en el set. Destacaba la excelente sintonía que tenían como pareja de ficción, algo que ella consideraba fundamental para el éxito rotundo de Erkencikus. Por ejemplo, en diversas entrevistas concedidas a medios
Urcos e internacionales, Demet ha mencionado en repetidas ocasiones que la conexión especial y la química que se percibía en pantalla entre ella y Khan era algo que fluía de manera natural porque ambos se entregaban al 100% a sus personajes, a sus emociones y a la narrativa de la historia. Decía que para lograr esa química tan creíble y conmovedora que cautivó al público, era crucial que se sintieran cómodos el uno con el otro, que se apoyaran mutuamente en cada escena y que confiaran plenamente en su trabajo y en la visión del director. Palabras como ***, compañerismo, amistad profesional, y respeto mutuo, *** son las que más se repiten cuando Demet hablaba de su relación con Khan Yaman. Esto, por supuesto, no significa que no pudiera haber existido algún tipo de atracción o un interés mutuo más allá de lo profesional, o que no se generara una conexión emocional profunda dada la intensidad de su trabajo. Sin embargo, sí deja muy claro que, desde su perspectiva y según sus propias palabras, lo que predominaba y lo que ella quería comunicar era una relación laboral muy sólida, respetuosa y positiva, construida sobre bases profesionales. Es importante también recordar que en el dinámico y a menudo glamuroso mundo del espectáculo, especialmente en el ámbito de las series de televisión con tramas románticas, a menudo se utiliza el término ***, bromance o ***, ***, para describir la estrecha y profunda amistad que puede surgir entre compañeros de trabajo. Es muy plausible que la conexión entre Demet y Khan entrara dentro de esa categoría, una amistad genuina fortalecida por las circunstancias de su trabajo. La intensidad de las escenas que rodaban, muchas de ellas cargadas de emoción y pasión, la cantidad de tiempo que pasaban juntos en el set, a menudo trabajando en horarios extenuantes, y la admiración mutua que se profesaban públicamente en entrevistas y redes sociales, sin duda, creaban un ambiente propicio y una atmósfera cargada de energía que invitaba a los fans a imaginar y a desear un romance en la vida real. Sin embargo, y este es un punto crucial, es importante recalcar que *** Demet Özdemir sobre Khan Yaman, la verdad *** que ella ha querido transmitir y mantener a lo largo del tiempo, se ha centrado siempre en la esfera profesional y en el profundo respeto mutuo que se profesaban. Ella nunca ha confirmado ni desmentido explícitamente un romance en términos románticos y concretos. En lugar de eso ha preferido mantener una cierta ambigüedad controlada, permitiendo que cada espectador y seguidor interprete lo que quiera o lo que sienta más cómodo, pero siempre poniendo un énfasis inquebrantable en la importancia de su trabajo, la calidad de su actuación y la sólida amistad profesional que los unía. Esta estrategia comunicativa le ha permitido navegar las aguas turbulentas de la fama y la especulación mediática con gran astucia y dignidad. Hubo momentos puntuales en los que las entrevistas se volvían un poco más picantes o directas, especialmente cuando se le preguntaba por anécdotas curiosas o divertidas del rodaje, o por lo que pensaba de Khan como persona, más allá de su rol en la serie. En esas ocasiones, Demet solía sonreír, a veces con un brillo cómplice en los ojos, y respondía con frases que dejaban entrever que Khan era, efectivamente, una persona carismática, divertida y con un gran sentido del humor, alguien con quien era fácil y agradable trabajar. Pero de ahí a hablar de un amorío consumado o de sentimientos románticos profundos, había un gran salto, un abismo que ella se cuidaba mucho de no cruzar con sus palabras. Ella siempre buscó proteger su privacidad y la de Khan, comprendiendo y defendiendo el principio de que la vida privada de los artistas, una vez que las cámaras se apagan, es un espacio sagrado que debe ser respetado. Khan Yaman, por su parte, también ha sido consultado sobre su relación con Demet en repetidas ocasiones por la prensa y los fans. Sus respuestas en general han sido muy similares a las de ella, elogiando constantemente su profesionalismo, su talento actoral y la excelente relación de trabajo que mantenían en el set. A veces es cierto que ha habido alguna declaración que se ha interpretado como más juguetona, o alguna que dejaba entrever una posible complicidad especial, pero nunca han sido confirmaciones directas de una relación sentimental o amorosa. De hecho, en algún momento, ante la intensidad del acoso mediático y la presión de los rumores, ambos actores parecieron tomar la decisión consciente de bajar el perfil público, de ser más reservados y de evitar declaraciones que pudieran alimentar aún más las especulaciones y los chismes. Lo que sí es innegable, y en esto coincidimos todos los que vimos Erkenzicus, es el impacto monumental que tuvo su química en la serie. Erkenzicus se convirtió en un fenómeno global, rompiendo récords de audiencia y generando una base de fans masiva en múltiples países, precisamente por esa conexión especial entre Sanem y Khan. Sus miradas intensas, sus gestos sutiles, la forma en que se complementaban y se entendían en la pantalla, todo ello invitaba a la ilusión, a la fantasía y a la esperanza de que ese amor ficticio se materializara en la vida real.
Y esa ilusión, esa capacidad de hacer soñar al público, es lo que a menudo los seguidores buscan en sus ídolos, historias de amor que inspiren, que conmuevan y que, en definitiva, hagan soñar a la audiencia. Cuando analizamos detenidamente las entrevistas y declaraciones de Demet Özdemir a lo largo del tiempo, hay un patrón recurrente y muy claro: ella siempre se desmarca de los rumores de romance, nunca confirma una relación sentimental con Can, pero elogia enormemente a Can como profesional, como colega y como amigo. Es una estrategia comunicativa sumamente inteligente y efectiva. Por un lado, no da pie a la prensa amarillista o sensacionalista a especular con detalles que no son ciertos, manteniendo el control sobre su narrativa personal. Y por otro lado, conserva y fortalece la buena relación con su compañero de trabajo, lo cual es fundamental para futuras colaboraciones profesionales o simplemente para mantener una imagen pública positiva y madura. Quizás, la mayor verdad que Demet Özdemir ha compartido sobre Can Yaman y que resuena con mayor fuerza, es precisamente la de una amistad sólida y un profundo respeto profesional . Ambos actores se conocen desde hace años en la industria y han compartido una experiencia televisiva que marcó sus carreras de manera significativa y para siempre. Esa experiencia intensa, vivida en el ojo público, sin duda crea lazos fuertes, vínculos especiales y memorias compartidas que van más allá de lo meramente profesional. Y esos lazos, especialmente cuando son tan evidentes y carismáticos, pueden ser fácilmente malinterpretados por el público, que a menudo busca una extensión de la ficción en la vida real. Es importante también recordar, y este es un punto fundamental para entender la realidad del mundo del espectáculo, que en la vida real, las personas tienen sus propias vidas, sus propias relaciones sentimentales, sus propios círculos de amigos y sus propios caminos que recorrer. Lo que vemos en pantalla es una interpretación, una construcción artística, una ficción cuidadosamente elaborada. Y si bien la química entre los actores puede ser genuina y muy poderosa, no siempre se traduce, ni mucho menos, en una relación amorosa en la vida real. De hecho, Demet, en diferentes momentos de su carrera y de su vida personal, ha tenido otras relaciones sentimentales públicas que no estaban vinculadas de ninguna manera a Can Yaman. Estos hechos, conocidos por el público, también ayudan a poner en perspectiva los rumores y a entender que la vida privada de los actores es compleja y multifacética. Entonces, ¿cuál es la verdad definitiva, la respuesta que muchos esperan con ansias? La verdad, como suele suceder con las vidas de las celebridades y el mundo del espectáculo, es que la línea entre la ficción y la realidad a veces se desdibuja de manera significativa para el público, que se involucra emocionalmente con las historias y los personajes. Pero para los involucrados, para los artistas, la profesionalidad, el respeto mutuo y la amistad suelen ser los pilares fundamentales sobre los que construyen sus relaciones laborales. Demet Özdemir siempre ha sido muy clara en sus declaraciones. Su relación con Can Yaman era, ante todo, una relación de compañerismo excepcional, de admiración mutua como profesionales y de una amistad sincera. No ha habido declaraciones suyas que confirmen de manera inequívoca un romance o una relación sentimental. Las especulaciones existieron, sí, y existieron con una fuerza arrolladora, pero la verdad que ella ha compartido de forma consistente se mantiene en el ámbito del respeto profesional, la admiración y una sólida amistad. Y quizás, esa es la manera más elegante, más sincera y más profesional de abordar un tema tan delicado, y que genera tanta expectación. En resumen, hemos visto cómo la intensa y cautivadora química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus desató una ola masiva de rumores y especulaciones sobre un posible romance entre ellos. Sin embargo, analizando en profundidad sus declaraciones, especialmente las de Demet, queda meridianamente claro que ella siempre ha preferido destacar el respeto profesional, el compañerismo inquebrantable y la excelente sintonía laboral que existía entre ambos. No hay ninguna confirmación oficial de una relación sentimental por parte de ella, y sus palabras siempre se han centrado en la amistad, en el gran respeto mutuo y en el éxito de su trabajo conjunto como actores. La verdad, al final del día, parece residir en una sólida y fructífera relación profesional que, por la intensidad y la credibilidad de la ficción, invitó a la imaginación del público a soñar y a crear sus propias narrativas. Y hasta aquí llegamos con este fascinante tema de hoy, esgranando los detalles y las declaraciones que han rodeado la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que les haya gustado tanto como a mí desentrañar estas interrogantes y aclarar, en la medida de lo posible, los rumores. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema, si creen que había algo más entre ellos o si consideran que fue solo una gran química profesional,
producto de un guión excepcional y actuaciones magistrales. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo con muchísimo interés y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido así, que profundiza en el mundo del espectáculo y desvela los secretos detrás de las cámaras, no olviden darle un gran asterisco me gusta compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes y análisis profundos. Un abrazo enorme para todos.